Respuestas de Dios a las dificultades de la vida. Capítulo 2. ¿Cómo me recupero del fracaso? Un fracaso puede convertirse en un escalón hacia el éxito. Un incidente en la vida de Pedro, Lucas 5:1 al 11, ilustra esta maravillosa verdad. Él y sus amigos habían pasado la noche entera pescando sin lograr nada. Eso era inusual, ya que Pedro era un pescador profesional. Definitivamente no era un novato. Con mucha probabilidad, poseía las mejores redes de pesca, un buen barco y sabía con precisión en qué lugar atrapar la mayor cantidad de peces. Pasó la noche entera trabajando por cuanto sus ingresos dependían de una buena pesca. Sin embargo, esta vez no tuvo éxito. A veces, aún a las superestrellas les falta el tiro. El día siguiente, los discípulos estaban lavando sus redes en la orilla con mucho cansancio y desánimo. En aquel momento, pasó Jesús por aquel lugar y dijo: «Pedro, quisiera usar tu barca como plataforma para predicar». Así que Pedro le permitió entrar en su barca y se alejaron un poco de la orilla. Y desde ahí, Jesús podía hablar desde la barca a la multitud que se encontraba de pie en la orilla. Una vez terminado su mensaje, Jesús les dijo a sus discípulos: «Vamos a pescar. Lleva la barca a aguas más profundas», continuó diciendo, «y echen allí las redes para pescar». Pedro, sin embargo, respondió: «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no pescamos nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Cuando los discípulos obedecieron, recogieron una gran cantidad de peces que las redes se les rompían. Cuando nuestro mejor esfuerzo no basta. ¿Qué nos enseña este relato acerca del fracaso? Jesús nunca hizo un milagro sin propósito. Siempre los empleó para ilustrar algún principio. Este incidente nos enseña qué hacer cuando nuestro mejor esfuerzo no basta. De vez en cuando, usted pone lo mejor de sí, pero no llega a la marca. Estudia con esmero para algún examen para solo sacar una calificación baja. Se esfuerza para mejorar su matrimonio, pero no ve ningún adelanto. La vida puede ser dura en ocasiones y muy tentador el querer claudicar. A uno le dan ganas de decir: ¿qué saco con esto? Solo corro el riesgo de otro fracaso. ¿Habrá algo que realmente resulte? Lo interesante de esta historia es la comparación entre las dos pescas. Los discípulos habían trabajado toda la noche sin recoger nada. Sin embargo, más tarde salieron 10 minutos y recogieron más peces que nunca. Era el mismo lago, la misma barca, las mismas redes y las mismas personas pescando. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? En realidad, hay 3 diferencias entre las dos pescas y estas nos aportan principios a seguir cuando nuestros mejores esfuerzos terminen en el fracaso. Pienso que cualquier persona que aplique estos principios tendrá un éxito genuino en la vida. Dios tuvo la intención de que fueran fáciles de comprender, de manera que todos pudieran beneficiarse. Pero primero deberá estar consciente de que Dios está interesado en su éxito. A Él no le interesa su fracaso. Imagínese que mi hija Amy me dijera algún día: «Papi, soy un fracaso en la vida. Todo lo que mi mano toca se echa a perder. Mis problemas son insuperables. Nunca me salen bien las cosas. Soy un fracaso total y nunca cambiaré». ¿Acaso le respondería yo diciendo: «Me alegro mucho de que me lo hayas dicho. ¿Eso me hace sentir muy bien?». Por supuesto que no. Como padre, deseo que mis hijos sean victoriosos, que sean los mejores. De igual modo, su Padre Celestial también desea que usted tenga éxito en la vida, tanto personal como familiar,
y en su crecimiento espiritual, al igual que en todas sus relaciones. Aprópiese de la presencia de Dios en su vida. El primer principio del éxito se halla en Lucas 5:3. Jesús estaba en la barca con los discípulos y la presencia de Cristo hizo una diferencia inmensa. Esta vez los discípulos no se encontraban pescando solos. Dios estaba con ellos. El primer principio para vivir exitosamente es este: aprópiese de la presencia de Dios en su vida. En otras palabras, usted necesita traer a Jesús a su barca. Ese es el punto de partida. No hay otra cosa que pueda ejercer mayor influencia en su vida que la de vivir con o sin Cristo. Ahora, en la vida de Pedro, su barca representa su fuente de ingresos. Como pescador, esa barca es un negocio. Es significativo el hecho de que Pablo dispusiera su barca para que Cristo lo usara. Cristo empleó el negocio de Pedro como plataforma de su ministerio. ¿Tendrá Dios acceso a su trabajo? ¿Estará su trabajo disponible para que Él lo use en algún momento? ¿Podrá Él ministrar a otros a través de su labor? Demasiadas veces procuramos separar lo secular de lo espiritual. De una manera muy cómoda, mantenernos nuestra vida cristiana separada de nuestra vida profesional. Sin embargo, esto impide que Dios bendiga su negocio o empleo. Dios bendecirá cualquier cosa que usted le dé. Si le da su vida, Él le bendecirá en su totalidad. Pero si solo le da una porción de ella, Él solo bendecirá lo que usted le permita. Un amigo me contó que, como presidente de su corporación, él invita a Dios a todas sus reuniones de directiva. Me informa, además, que como resultado cometen menos errores y gozan de más tranquilidad mental con respecto a las decisiones difíciles. Hay algo que al tener a Jesús en su barca elimina el temor al fracaso y reduce sus preocupaciones con respecto a los resultados. Cuando Pedro hizo de Jesús su compañero de pesca, los resultados fueron increíbles. Recogió más peces que lo que habría podido hacer solo. Bien, no pierda la secuencia. Primero, Pedro usó su barca para sus propósitos de Jesús. Este tomó la barca y predicó desde allí para alcanzar a las personas. Y luego, después de que Cristo usó la barca para su propio propósito, Dios se encargó de las necesidades de Pedro. Dios me promete que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Marcos 6:33. O sea que, si entrego a Dios mi vida entera, poniéndolo en primer lugar en todas las áreas, Él me bendecirá. Sí, esa es la promesa de Dios para usted. Cooperaré con el plan de Dios. El segundo principio se encuentra en Lucas 5:4. La segunda vez que los discípulos fueron a pescar, lo hicieron bajo la dirección de Cristo, siguiendo sus instrucciones con obediencia. No solo debemos apropiarnos de la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que debemos cooperar con esa presencia. Jesús les dijo a sus discípulos dónde, cuándo y cómo pescar. Cuando Dios guía su vida, usted no puede fracasar. Tal vez como lo dice Ethel Waters, Dios no auspicia fracasos. La reacción de Pedro a la dirección de Cristo fue tan hermosa. Para empezar, no le discutió, no dijo, espera un momento, Jesús, ¿quién eres tú para decirme cómo pescar? ¿Acaso no sabes que yo soy Simón Pedro, el pescador de primera categoría en este lago? He superado el récord mundial. ¿Quién eres tú para decirme cómo pescar? Él no preguntó, Señor, ¿estás seguro? Es más, no vaciló ni hizo ninguna pregunta. Ciertamente pudo haber pensado que, si no había recogido nada la noche, de ninguna manera lograría recoger algo en pleno día con la luz del sol brillando sobre las aguas.
Desde el punto de vista humano, el momento no era el apropiado, parecía ridículo, pero Pedro no hizo ninguna pregunta, sencillamente obedeció. Pero tampoco hizo caso a sus emociones. Estoy seguro de que él se encontraba muerto de cansancio por haber amanecido trabajando, pero no preguntó: ¿qué saco? ¿Para qué seguir intentando? La actitud de Pedro era perfecta. Él estaba ansioso por cooperar con el plan de Dios. ¿Por qué piensa que Jesús le dijo a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas? Pienso que era porque los peces más grandes se encuentran en las aguas más profundas. Uno solo recoge pececillos en aguas de bajo fondo. La mayoría de las personas viven en las aguas de bajo fondo de la vida. Solo existen en un nivel superficial. Hay poca profundidad en sus vidas, porque se conforman con jugar a la orilla, pero no se aventuran a meterse en las aguas profundas. ¿Por qué? Porque es más seguro estar en las aguas de bajo fondo. Ellos piensan: si me meto en las aguas profundas, puede haber olas. Tal vez mi barca se volque. Así que me quedaré aquí donde estoy seguro y cómodo y me pondré a pasar el tiempo. Cuando Jesús trabaja en su vida, siempre hay riesgos porque Él quiere que usted viva por fe. Muchos cristianos apenas mojan sus pies porque temen sumergirse. Ellos piensan: si me comprometo con Dios seriamente, tal vez me convierta en un fanático, quizás me convierta en un loco religioso. ¿Qué van a decir mis amistades? De modo que se conforman con las superficialidades de la vida y se pierden lo mejor. El propósito de Dios para su vida es muy bueno, un plan que trabaja a su favor. Dios dice: déjame entrar en tu barca, deja que mi presencia te acompañe donde quiera que vayas, en tu negocio, familia, matrimonio, en todas las áreas. Déjame dirigirte y coopera con mi plan. Espere que Dios actúe. El tercer principio yace en Lucas 5:5. Pero ¿cómo tú me lo mandas? Para recuperarme de un fracaso, usted debe anticipar las promesas de Dios en su vida. El segundo intento por pescar. Los discípulos estaban actuando basados en la promesa de Dios para ellos. Se fueron a pescar una vez más porque creyeron que Dios les proveería los peces. Ahora bien, Jesús no dijo específicamente: Pedro, si vas a pescar conmigo, te prometo que vas a recoger gran cantidad de peces. No le hizo falta decirlo porque Pedro entendió que cuando Jesús le dijo que fuera a pescar y se subió a la barca, también y además le dijo dónde echar las redes. No iban a regresar vacías. Pedro esperó que Dios actuara, que cumpliera su promesa, pero no estaba dependiendo meramente de sus propias habilidades para pescar, de manera que no temió fracasar. Él anticipó las promesas de Dios. Cuando usted procura la presencia de Dios en su barca, abraza el plan de Dios en su mente y se apropia de las promesas de Dios en su corazón. No puede fallar. Empiece a esperar resultados maravillosos. Puede resultar en su vida. Tal vez luce fabuloso, pero usted desconoce mis circunstancias. En este momento estoy vencido por los problemas que estoy experimentando. Estoy pasando unos momentos difíciles. Si está vencido por sus circunstancias, déjeme sugerirle un antídoto. Busque en su Biblia alguna promesa específica de Dios y empiece a reclamar aquello. Comience a esperar que Dios actúe y hallará que la promesa divina le inyectará nuevas esperanzas a una situación sin esperanza. El éxito genuino a menudo empieza al margen de un fracaso. Conozco un matrimonio que tuvo una relación sumamente deteriorada, aparentemente irreparable, pero ellos percibieron en su interior que Dios les decía: quiero que permanezcan unidos, no se rindan. Sin ninguna evidencia aparente, asumieron la actitud de Pedro: Señor, hemos trabajado con nuestro matrimonio por mucho tiempo sin ver mejoría, pero como tú nos lo mandas, seguiremos intentando.
Hoy gozan de un matrimonio realizado y un ministerio dinámico. Fíjese en los resultados. Los discípulos recogieron una cantidad tan grande de peces que sus redes empezaron a romperse. Dios los bendijo con más de lo que podían lidiar. Ese es el caso invariablemente cuando usted se apropia de la presencia de Dios, coopera con el plan de Él, anticipa sus promesas, será bendecido con más de lo que puede lidiar. El efecto, el versículo 7 indica que los discípulos tuvieron que compartir los resultados con otra barca para evitar que la suya se hundiera. Eso sí es vivir. El punto es este: Dios no solo quiere bendecir su vida, Él quiere bendecirle tanto a usted, tanto que usted tenga que compartir sus bendiciones con otros para evitar hundirse. Él no solo quiere bendecirlo, sino que desea bendecir a otros a través de usted. Aquellos cuyas redes están vacías, Dios los bendijo con más de lo que ellos podrían usar para sí mismos. Aquel milagro impactó tanto a Pedro que alzó su voz diciendo: Señor, no merezco esto, soy pecador, esto es demasiado bueno para mí. Jesús entonces les dijo a Pedro: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 10. Así pues, los discípulos llevaron sus barcas a la orilla y dejaron todo para seguir a Jesús. Este incidente le dio otro giro a la vida de Pedro, así como a los demás discípulos. Piense en esto. Cuando el festejo de la pesca llegó a tierra, dejaron la mayor pesca de sus vidas allí mismo en la orilla y se fueron tras Jesús. Ellos percataron de que si Jesús era capaz de hacer un milagro así, podría hacer todo lo que quisiera. Sabían que siempre y cuando lo siguieran, sus necesidades serían más que satisfechas. Cristo cuidaría de ellos sin importar las circunstancias. Ellos querían una comunión con Él que fuera más que un milagro de una sola vez. Entonces Cristo los invitó a formar parte de la labor más importante del mundo. Les voy a hacer pescadores de hombres. Ustedes van a compartir mis buenas nuevas con otros. Inténtalo de nuevo con Jesús. ¿Cómo se aplica este relato a tu vida? Quizás se sienta como los discípulos antes de llegar a Cristo. He trabajado toda la noche y he terminado con una red vacía. ¿Se asemeja esto a la actitud hacia su matrimonio, su empleo u otra dificultad personal? Usted siente que no mejora, así que se dice: ¿para qué seguir intentando? ¿Para qué hacer el esfuerzo? Tal vez se haya hecho un poco cínico en cuanto a la vida. Pedro no satirizó, no dijo: Señor, he trabajado 10 horas sin recoger nada. Por lo visto, en este lago no hay más peces. Él sabía que los peces estaban allí, pero no los había atrapado aún. El que no resuelva su problema no significa que no hay solución. A través del fracaso, con frecuencia aprendemos las lecciones que nos ayudan a tener éxito. El mensaje de Dios para usted es este: no te rindas, inténtalo de nuevo. Por esta vez hágalo con Jesús en su barca y Él hará la diferencia. De las palabras a la acción. Primero, piensa en un problema específico de su vida y en su grupo de estudio bíblico o usando herramientas bíblicas como una concordancia, busque promesas en la Biblia que traten de un asunto similar. Segundo, ¿cuál es su barca que Dios podría querer usar como plataforma de su obra?